Ya no se los tortura más, nunca jamás, y uno a uno van reemplazando los monos, hasta que son 5 monos nuevos. Se mueren de hambre, pero nadie toca la banana, nadie sabe por qué, pero el que quiere subir se lo baja de inmediato, porque hay una ley en la jaula no escrita que está allí, implícita, que es: aquí nadie come bananas porque aquí siempre se hizo así en esta jaula. Nadie fue arrollado con agua helada. Hay una generación entera de monos que nunca pasó por el experimento, pero se dice: atacamos a quien sube la escalera porque siempre se hizo así en esta jaula. Lleven esta dinámica a la iglesia y es terrorífico. Lleven esta dinámica a la casa de familia y es patético. Porque hay cosas que se hacen en una familia y sí, ¿por qué las hacemos? Porque así siempre se hizo, decía mi abuela. Así siempre se hizo. Y ella cortaba la tarta de una forma o la pasta de una forma y así siempre se hizo. Y no había explicación lógica. En la iglesia pasa exactamente lo mismo. ¿Y por qué cantan esto? ¿Y por qué hacen lo otro? ¿Y por qué la Santa Cena la sirven así? Porque así siempre se hizo. Como decía mi pastor alemán, no está en la Biblia, pero debería estar. Yo hablaba, les contaba a la congregación de aquel entonces, que debe haber, yo creo que unos cuantos de aquel entonces, contaba el experimento que se hizo en una jaula de monos, con 5 monos, donde pusieron un racimo colgado en el medio de la jaula y una escalera que daba al racimo de bananas. Y cuando un mono subía, se rociaba de agua helada desde afuera a los otros 4. Así que noten el patrón. Hay una escalera, un racimo de bananas, una jaula, 5 monos. Cuando cualquiera de los monos se anima a subir la escalera para agarrar una banana, desde afuera rocían con agua helada a los otros 4, no al que está subiendo la escalera. Esto genera un comportamiento en los monos, que es: la próxima vez que cualquiera de los monos ve que uno de los monos quiere subir la escalera para agarrar una banana, lo tiran para abajo porque nadie quiere ser mojado. Ninguno está dispuesto a ser mojado con agua helada. Pero después reemplazan a uno de los monos. Ya los 5 tienen ese comportamiento. Ya los 5 fueron rociados con agua helada porque uno de ellos intentaba tomar la banana. Así que después reemplazan uno de los monos. El mono nuevo, ¿qué hace el mono nuevo? El mono nuevo lo primero que va a la banana, le agarra a los otros 4 y dice: ni se te ocurra, y lo tiran para abajo. Luego de un tiempo ya no hay más agua helada, ya no se los tortura más, nunca jamás, y uno a uno van reemplazando los monos, hasta que son 5 monos nuevos. Se mueren de hambre, pero nadie toca la banana, nadie sabe por qué, pero el que quiere subir se lo baja de inmediato, porque hay una ley en la jaula no escrita que está allí, implícita, que es: aquí nadie come bananas porque aquí siempre se hizo así en esta jaula. Nadie fue rociado con agua helada. Hay una generación entera de monos que nunca pasó por el experimento, pero se dice: atacamos a quien sube la escalera porque siempre se hizo así en esta jaula. Lleven esta dinámica a la iglesia y es terrorífico. Lleven esta dinámica a la casa de familia y es patético. Porque hay cosas que se hacen en una familia y sí, ¿por qué las hacemos? Porque así siempre se hizo, decía mi abuela. Así siempre se hizo. Y ella cortaba la tarta de una forma o la pasta de una forma y así siempre se hizo. Y no había explicación lógica. En la iglesia pasa exactamente lo mismo. ¿Y por qué cantan esto? ¿Y por qué hacen lo otro? ¿Y por qué la Santa Cena la sirven así? Porque así siempre se hizo. Como decía mi pastor alemán, no está en la Biblia, pero debería estar. Y entonces defendemos lo indefendible, lo que no está escrito en ninguna parte. Y la Biblia habla de esta dinámica social cuando dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Yo suelo dar un seminario, el más reciente que estoy dando se llama A Corazón Abierto, donde digo siempre que las ovejas siempre siguen el movimiento hipnotizador de otras ovejas. No todas ven a un pastor delante, no todas levantan la mirada. Si uno ve cómo funciona el rebaño de las ovejas, hay un grupo muy pequeño que sigue al pastor. Las demás siguen traseros de ovejas. Todas miran traseros de ovejas, están mirando traseros. Y capaz que alguna se descarría, como dice la Biblia, allá adelante, y todas se descarrían tras los traseros descarriados. Y nadie piensa que el pastor no está delante. Todos dicen: no podemos estar equivocados, tantos traseros no pueden estar equivocados. Y todos van para el mismo sitio. Entonces eso es la cultura, lo que representa la cultura rancia, lo que representa, bueno, acá se hace así
y porque siempre se hizo, no hay una explicación muy lógica. Lo puedes reconocer cuando te dicen, bueno, yo creo que estamos yendo por buen camino, porque van muchos por ahí. Pero que haya una mayoría no significa necesariamente que sea un buen camino. Y el Espíritu Santo ayer, cuando yo escribía estos mensajes, el de la mañana y el de ahora, me hacía un marcado énfasis respecto al tiempo, a la temporada profética que está viviendo esta congregación, nosotros como hijos del Rey. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? ¿Qué quieres que le diga a tu ejército? Y Él me hacía un marcado énfasis, una y otra vez, dile que yo estoy gestando una generación distinta de valientes, una casa de valientes. ¿Qué es una casa de valientes? De gente que a lo mejor va a tener que emprender, hacer, proyectar cosas que la religión no va a entender, que la tradición se va a oponer, pero Dios está determinado a que seas una persona única, con capacidades únicas, con talentos, con dones y con una unción única. Yo sé que esto nos cuesta porque siempre, insisto, tendemos a mirar lo que otros hacen y decimos, es que siempre en esta jaula se hizo así. Número 1, no estamos en una jaula. Número 2, no somos monos. Número 3, somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa. ¿Sí o no? Alguien tiene que decir amén si lo creen. Así que, desde muy jovencito, este servidor que les habla, este sencillito argentino, yo decidí pensar por mí mismo, comprar mi libertad. No es que sea un rebelde ni quiero reinventar la rueda, pero siempre me opuse a esa jaula de la religión porque no la entendía. No porque sea más inteligente que la media, sino porque siempre me costó entender que se hacían cosas porque sí. Que había cosas que se tenían que hacer porque acá siempre se hizo. Recuerdo que cantamos en nuestra iglesia un himno. Los himnos son increíblemente ungidos. Y siempre que cantamos Yo me rindo a Él o el Monte Calvario, tiene una unción, parece que nunca se fue la unción ni del compositor, ni de la letra, ni de la canción. Sin embargo, a veces pasaba cada uno a cantar, cada uno, que Willard y yo somos el dúo Pavarotti, ¿qué puedo decir? Plácido Domingo, exacto. Unas gallinas pasaban a cantar. Y no es que no había gente capacitada, pero pasaba uno y decía, no me escuchen a mí, escuchen la letra, decía. Como dijo un amigo, repartí la letra desgraciada y ahorrarnos el dolor de oído. ¿Por qué la dejan cantar? Porque esa hermana siempre cantó. Nadie se preguntó, nadie le dijo, hermana, usted sirve para cualquier cosa, menos para cantar. Pero nadie se atrevía a decirle porque siempre se hacía así. En esta jaula siempre la dejamos cantar. Así que yo entendí hace muchos años que se nos ordenó levantarnos y brillar. No levantarnos y reflejar. Levantarnos y brillar. Isaías 61 dice, levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová está sobre ti. Noten la orden, el verbo imperativo. Levántate y ¿qué? Resplandece. Ahí sale el resplandor de adentro. No dice refleja. Búscate un espejo para que más o menos tengas un reflejito. Sino, levántate y resplandece. O sea, estamos siendo llamados a ser una voz, no un eco. Entonces, el Señor me decía, hay mucho potencial, pero todavía hay una mente que tiene que ser rota, una mente de ovejas clonadas, de repetir, de hacer, de una tendencia que nos obliga a hacer lo que hace la mayoría. Y Dios no se mueve por mayoría. Cuando Judá tuvo problemas, Dios le ordena a Jeremías y le dice, recorre las calles de Jerusalén, observa con cuidado, busca en las plazas, si encuentras una sola persona que practique la justicia y que busque la verdad, yo voy a perdonar esta ciudad. Uno. Dios no busca una multitud, Él anhela a una persona, no se entusiasma con las masas. Nosotros vemos un estadio y decimos, ¡oh, qué fiesta habrá en los cielos! El Señor no se entusiasma con las masas. Él se entusiasma con una persona que tiene un real encuentro con Él. Dios dice, yo busco una persona y elijo y no hay quien me diga, ¿qué haces? Dios, cuando elige, cuando bendice, oigan esto, y cuando unge, es injusto. Esto va hasta para YouTube, hermano. Pero que nosotros decimos, allá, ¿dónde está la justicia? Nunca pidas justicia de Dios porque te va a meter en problemas. Nunca pidas la justicia de Dios.
siempre pide gracia. Siempre pide misericordia. El día que reclame justicia, te va a fulminar ahí el Señor. El día que reclames justicia, te vas a tener que morir. Señor, hazme perfecto. Dios dice, me conviene matarte, y te aplasta así. No reclames justicia. Cuando Dios usa a alguien, yo sé que algunos se toman la palabra, es que Dios no hace acepción de personas, pero ahí está hablando en el contexto de la salvación. Todo aquel que recibe a Jesucristo como único camino, único mediador entre Dios y los hombres, no hay excepción de personas, cualquiera puede acceder. Lo que está diciendo el Señor respecto a esa injusticia divina que yo lo llamo, está reflejado en la parábola del que sale a contratar obreros para su viña y le paga al que trabaja desde la mañana determinado dinero, al que trabaja de las 2 de la tarde determinado dinero, al que trabaja a la tardecita tanto dinero, y al último, resulta que a todos les paga igual, se quejan los primeros, y el dueño de la viña dice, ¿qué? ¿Yo acaso no soy el dueño? ¿O hay alguien que puede decirme qué haces? Eso es lo que hace el Señor. De pronto nos regala a nosotros una iglesia hispana, un avivamiento, un mover, un fuego increíble. Y hay de los que dicen, ¿y esos quiénes son? ¿Y de dónde salieron? Y tiene el payaso ese contando chistes de suegra. Pero ¿sabe qué? ¿Quién le dice al rey lo que hacer cuando al rey se le place levantar campamento en el medio de Israel? Porque es un reino, ¿sí o no? Dios es famoso por hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria como tú y yo. Ya estaban como para ofenderse, como tú, como yo. Somos ordinariamente usados por Dios de una manera extraordinaria. Eso es lo fascinante, eso es el reino. El rey hace lo que quiere, determina lo que quiere, es un reino. Encuentra uno y cambia una nación. Ahora, ¿cuántos quieren ser usados por Dios de esa forma, de esa manera? En Australia, creo que también se los conté hace unos años, en Australia tienen no es un síndrome, es un estilo de vida cultural, más bien es un tabú cultural, que se llama el problema o la cuestión de la amapola alta. Las amapolas altas son aquellas que crecen demasiado y cuando están demasiado altas se las corta para que no llamen la atención del resto. Si ustedes van a Australia y preguntan, ¿cuáles son sus héroes? Los héroes nacionales. Porque cada país tiene un héroe en términos de fútbol, próceres, políticos. Bueno, políticos no tenemos tantos, pero sí próceres, ¿no? Está por ahí Simón Bolívar, San Martín, no sé, Pancho Villa. Y si vamos a los futbolistas, bueno, todos los que ustedes conocen, Messi, Maradona, Chicharito. Qué injusta que es la vida, ¿no? Son los héroes. En Argentina nos levantamos un héroe cada tanto, siempre. Necesitamos un Messi, que es el mejor del mundo, y el mejor tenista, y tenemos el mejor boxeador. Y siempre el argentino quiere estar buscando ser el mejor en algo. Tenemos la mejor carne, y tenemos el mejor vino, y la mejor tierra, y por eso nos queremos los tapones del océano, porque siempre estamos buscando ser los mejores en algo. En Australia no. Hemos estado en Australia y cuando ustedes preguntan ¿quiénes son los héroes nacionales de acá? No tenemos, dice. Tenemos el síndrome de la amapola alta. Quien sobresale de la mayoría es como una dinámica social, que cualquiera que resalta es cortado por la masa. Cualquiera que hace algo, el australiano no lo reconoce, para que todos se mantengan igual. Y a mí se me ocurre que esta dinámica ha estado en el cuerpo de Cristo por años. De repente Dios bendice a alguien y ya nos agarra el espíritu de desconfianza. Nos da como en cosas si alguien de pronto Dios lo utiliza. Alguien de la iglesia llega a Hollywood. Alguien de la iglesia gana un Grammy. Alguien de la iglesia un Pulitzer, un Nobel. Decimos, no se puede servir a dos señores. A mí me merece todo el tiempo. ¿Por qué, hermano, no se decide, deja de servir a dos señores? ¿A qué señor sirve? Ni siquiera si sirviera al Rey de Reyes estaría inspirado a la grandeza, a demostrar a todo el mundo que cuando tienes a Dios de tu parte, Dios y tú son mayoría. Y lo que emprendas te lleva a la excelencia, ¿sí o no? Que nada tiene que ver la humildad con la grandeza, la falta de humildad es el síndrome de la amapola alta. La verdadera humildad es compatible con la grandeza, con la estima sana. Dijo el Señor, el que a sí mismo se enaltece, ¿qué va a pasar? Será humillado. Y el que se humilla, ¿qué será? Enaltecido. O sea que la humildad es la vía, la promoción para que Dios te enaltezca. La verdadera humildad. Jesús no criticaba el deseo de grandeza, te decía cómo alcanzarla. Te decía, mira, si tú te humillas delante del Señor, yo te voy a enaltecer.
Esa es la casa de los valientes que tenía David. No aparece en los Salmos, pero aparece en el libro de Nehemías. Dice que Nehemías restauró el estanque labrado, Nehemías 3:16, y hasta la casa de los valientes de David. No sé qué había en la casa de los valientes de David. Yo estimo que bien pudo haber sido un museo con los valientes de David, el que defendió el campo de lenteja, el que mató al gigante, el que nunca tuvo suegra. Los valientes que estaban allí. Yo creo que la verdadera razón por lo que la iglesia siempre promovió esa falsa humildad es porque nunca nos enseñaron quiénes somos en Dios. Y si queremos producir agentes de cambio, necesitamos, como David, tener valientes, llenarlos de confianza, tener líderes sanos que enseñen a nuestros hijos a ser valientes. Por eso hoy oramos por los maestros y voluntarios de la escuela dominical, porque cuando le decía al Señor ayer, Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? Una y otra vez me decía, las limitaciones están en la mente de la gente. Dile a mis hijos que yo quiero que River sea una casa de valientes, una suerte de invernadero donde de allí el Señor extraiga las amapolas altas, esa gente que va a ser modelo, que va a ser agente de cambio. Yo creo que alguien acá tendría que decir, yo ya soy esa persona, Dios me está levantando, pero no modelo en cuanto a lo famoso, a lo popular necesariamente, sino en cuanto a negocios, en cuanto a ministerio. Dios empieza a levantar, pero para eso Dios nos tiene que inspirar a la grandeza. Nada tiene que ver la grandeza con la falta de humildad. Nabucodonosor dice, yo soy grande, mira todo lo que he logrado, mi grandeza, mi esplendor, y queda loco, pierde su juicio cabal, es cortado como fue su sueño, y está 7 años perdiendo su juicio cabal, pastando con los animales. 7 años después dice, y yo recobré mi juicio. Y ahora me fue restaurada mi grandeza, mi esplendor. Quien lee eso dice, pues este tipo no aprendió. Está diciendo lo mismo que le causó la locura. Pero luego agrega, pero yo reconozco que la fuente de esta grandeza es Dios, a quien glorifico. De Él viene la riqueza. La grandeza no es el problema, sino reconocer de dónde viene. ¿Cuántos dicen amén? Y en el servicio anterior yo le decía a la congregación que aprendamos a decir gracias. Oh, qué bonita que está. Digan gracias, no digan que ella esté bonita, tengo la cola a la vieja. Digan, estoy linda. Porque uno se cansa de decirle piropos a alguien y nunca te los acepta. Qué buen trabajo que estás haciendo, hermano. No me mira a mí, lo hago por Jesús. No, si fuera Jesús lo haría mejor. Estás haciendo un esfuerzo y se te agradece. Tenemos que empezar a ser agradecidos. Tenemos que aprender a recibir. Y si no sabes recibir es porque nunca has dado. Porque eres egoísta, porque eres un mar muerto, porque no das, no tienes salidas. Entonces cuando te viene algo dices, ¿y eso por qué? Claro, si nunca diste nada. El egoísta se sorprende cuando le vienen las bendiciones. El que es dador no se tiene por qué sorprender. Si te regalan, si te bendicen, si te honran, tienes que estar feliz porque alguien vio tu siembra, esa que diste oculto. A veces te vas a encontrar con cosechas que ni esperabas. Y que dice, ¿y esto de qué? De una siembra que hiciste consciente o inconscientemente hace años y que no te acuerdas. Tiempo que invertiste, aquel llamado telefónico, aquel correo electrónico que escribiste, aquella sonrisa que diste, aquel abrazo sincero. Y un día lo empiezas a cosechar. No diga, ¿por qué me está abrazando? No diga eso, porque si sembraste cosechas. ¿Están conmigo, sí o no? El corazón agradecido es aquel que está inspirado a la grandeza. Muchachos, ustedes tienen que ser los mejores estudiantes, los mejores universitarios, las mejores calificaciones. Si te va mal en las notas y en las calificaciones y estás repitiendo el año, es que Dios me está llamando a las misiones. No, a la vagancia, porque Dios nos llama. Sí, es un principio. Si no te va bien en lo que haces, no esperes que Dios te lleve a las grandes ligas. No esperes que Dios te use, tienes que ser el mejor a donde Dios te pone. Daniel fue 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en el reino. No un poco mejor, no mediocre, no un 6, 10 veces mejor. Entonces esa grandeza, ¿qué hace? Enaltece al Padre siempre. ¿Alguien está escuchando este mensaje, sí o no? Por eso nuestro estilo de liderazgo en la iglesia es liderar y soltar. Tú lo puedes hacer.
No tiene pastor, venga a orar por mí que tengo una enfermedad. No, tú puedes orar, tú lo tienes. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ese día me dio autoridad a mí y te dio autoridad a ti. No dijo, y esto para los pastores. Eso lo tienes. Ahora, si yo oculto información y no te lo digo, es para acumular poder y que ustedes sean o pastor dependiente, o Dante dependiente, o líder dependiente, que es la manera de a veces manejar las congregaciones, que todo el mundo dependa de otro. El Señor dijo, yo no los voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado como amigos. Porque todo lo que oí de mi Padre se lo he estado dando a ustedes a conocer. Jesús igualó la esclavitud con el ocultamiento de información. Él dijo, yo quiero que se mantengan observando todo lo que yo hago. Y que si ustedes me ven que libero un endemoniado, aprendan cómo se libera un endemoniado. Si yo digo mar, viento, detente, eso es lo que tienen que hacer, sonso, no llamarme cuando estoy durmiendo. No dijo el Señor, qué bueno que me llamaron porque yo soy el único que está en la onda apostólica de los vientos. No dijo eso. Dijo, hombre de poca fe, ¿de verdad me llamaron para detener los vientos? Viento, aquíétate. Lo que le estaba diciendo a usted de la próxima, diga, viento, aquíétate en el nombre de Jesús que está durmiendo. Pero no te he ocultado información, dice el Señor. Sana a los enfermos. No dice ora por los enfermos. Aquí sana a los enfermos. Es una orden. Libera a los cautivos. No dice busca al pastor, busca al líder. Tú tienes esa grandeza delegada, esa autoridad delegada. La tienes que usar para caminar donde Dios quiere que camines. ¿Están conmigo, sí o no? La grandeza hace que nosotros seamos lo que Dios quiere que seamos, por encima del establishment, por encima de la religión, por encima de los pastores. Dios dice, yo quiero usarte, quiero bendecirte, pero no dejes que nadie te limite. No permitas que nadie te diga lo que yo puedo hacer, porque yo soy el que te va a medir, porque yo soy el que te va a bendecir, no los hombres, no la tradición, no te define el apellido. ¿Están conmigo, sí o no? Siembra, trabaja y espera la recompensa. Hasta el Señor, hoy leía que la Biblia dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Hebreos 12:2. Hasta Jesús esperaba gozo y por eso fue a la cruz. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y pagaré a cada uno lo que haya hecho. Apocalipsis 22:12. Entonces cuando nosotros hacemos algo y celebramos el esfuerzo y decimos estoy haciendo esto para cosechar, está bien. ¿O quién quiere casarse para pasarla mal y no ser recompensado? Está bien. Trabajamos, nos esforzamos para ver la recompensa. La limitación está en la mente, los que muchos traemos de nuestros países, de que tenemos que ser pobres o tenemos que ser humildes, de que si tenemos algo de más, algo estamos haciendo mal. Y el Señor me dice, yo quiero llevarte a la grandeza, pero tienes que entender que cuando te va bien es porque te bendigo. Y cuando veas la bendición, yo te bendeciré, como le dijo Abraham, te bendeciré y serás bendición para otros. Pero te tengo que bendecir para que levantes a otros, para que bendigas a otros. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Dígame amén. Te tiene que ir bien. Yo declaro que te va a ir bien. ¿Cuántos lo reciben? No sé cómo te fue febrero, pero marzo va a ser extraordinario. Y me dicen, eso es predicación positiva. Y tu abuela, más vale. ¿Qué voy a hablar? Predicación negativa. Si te va a ir mal. La crisis. Crisis vamos a tener. Tormenta vamos a tener. Bienvenidos a la vida real. Pero vamos a salir de las tormentas porque David dice, aunque pase, aunque atraviese el valle de sombra y de muerte, no temeré. No dice aunque me quede, aunque viva, aunque me muera ahí, aunque cuando pase, dice la palabra, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es una promesa. Alguien tiene que decirme amén. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir, lo creo, lo recibo, es la palabra para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Yo decía en el servicio anterior que yo amo a mi papá mucho, lo amo al alemán, pero decía en el servicio anterior que si yo hubiese escuchado solo a mi papá, yo me hubiese dedicado a cualquier cosa, estaría en la carpintería con él. A mucha honra de los carpinteros, pero digo, no pensé que tenía capacidad para más.
Porque él siempre me inculcó, los Goebbels somos burros. Y de verdad, yo busco los Goebbels para atrás y por ahí llego al socio de Hitler. Es lo máximo que puedo llegar. No hay Pulitzer, no hay Nobel, no hay celebridades en los Goebbels. Pero me salvó la vieja. Porque la Stokely, la británica, la inglesa, decía... Nosotros, nuestra familia, porque el papá de mi mamá es inglés, nacido en Gran Bretaña. Entonces decía, nosotros somos todos artistas, así que el nene va a ser artista. Y yo escuchaba a la vieja, ¿qué artista voy a ser si no podía hablar, si era tartamudo, si heredaba la ropa de mis hermanos? Éramos pobres, no teníamos nada. Pero la vieja inculcó palabritas de grandeza. El nene es artista. Entonces veía las películas esas en blanco y negro del Far West, lo que sea, decía... Algún día vas a actuar ahí en Hollywood. Yo te veo en Hollywood. ¡En Hollywood! Vivíamos en Buenos Aires. Y yo le creía a la vieja. ¿Sabés que le creía? Y me decía, vas a ser encantador. Porque mi hijo, cuando te salga todo lo de adentro vas a ser encantador. Porque así era el abuelo, un encantador. Mi abuelo era el papá de mi mamá. Yo veo fotos, pero la foto, el sinvergüenza, una pinta de galán tenía el abuelo así. ¿Vieron que las viejas de antes salían así? ¿Cómo? La sentaban como tortuga y así. El abuelo estaba así como una cara de gitano, mejor de los sentidos, ¿no? De pícaro. Y mi mamá decía, vos salís al abuelo. Yo no sé si salía al abuelo, pero como que esas semillas de grandeza penetraron en mi corazón. Y cuando necesité palabras de refuerzo, necesité palabras de apuntalamiento, recordé las palabras de la vieja, a donde quieras. El día que te destapes, oh, Dios te dio talento. La vieja sembró esas semillas. Yo recordaba esta mañana que cuando Abraham echa de su lado a la mujer que le había dado el hijo fuera del matrimonio, fuera de la promesa de Dios, Agar, ella sale con una vianda, con un chiquito y se está muriendo de hambre en el medio del desierto, cuenta Génesis. Y entonces hay una palabra de Dios que dice, cuando Dios oyó al niño llorar, cuando Dios siente el llanto del niño, le dice el ángel, Agar, levántate, alza al muchacho, tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Yo digo, qué increíble que el Señor le da una orden a una mamá que dice la Biblia se había dejado morir porque no tenía que comer en el medio del desierto. Le dice, levántate, álzalo y tómalo de la mano. Voy a hacer de él una gran nación. ¿Qué responsabilidad tenemos? Los pastores, los líderes, los papis. Dios me ha dicho, dile a mis hijos, levántate, álzalos, tómalos de la mano y dile que todos lo van a poder. En mí, que los fortalezco. Diles que van a poder. Diles que no se rindan. Diles que no bajen los brazos. ¡Aleluya! ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Gracias por llegar hasta el final. Si esta palabra tocó tu corazón, te animo a seguir escuchando lo que Dios tiene preparado para ti en los siguientes videos.